Buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos. Ahora tendremos nuestra conferencia magistral que será impartida por el doctor Alan Covich, a quien agradecemos su presencia. Welcome, Dr. Covich. Thank you. El doctor Covich es profesor de ecología y fue exdirector del Instituto de Ecología en la Escuela de Ecología Odum de la Universidad de Georgia. Tiene una amplia experiencia en el trabajo de las alteraciones múltiples en las cadenas de alimentación de las corrientes de agua tropicales, tanto en Puerto Rico, en Brasil, como aquí en México. El doctor Covich también condujo el Departamento de Alimentación, de Pesca y Vida Silvestre en la Universidad de Colorado y también ha sido miembro de la Facultad de la Universidad de Oklahoma y de la Universidad de Washington. El doctor Covich fue el presidente de la Asociación Internacional de Ecología y de la Sociedad Americana de Ecología, así como del Instituto Americano de Ciencias. El doctor Covich tiene una amplia producción de artículos científicos que nosotros podemos encontrar en cualquier búsqueda que hagamos en Google. Así es que le damos bienvenida al doctor que nos va a ilustrar, sobre todo con ejemplos aquí en nuestro país, acerca de estos efectos de la biodiversidad, en la biocomplejidad de las cadenas alimenticias en el agua dulce de los trópicos. También agradecemos mucho a Richard, quien será nuestro traductor oficial en esta ocasión. Go ahead, Dr. Covich, with your presentation, please. Thanks very much for inviting me. I'm glad to be here. Richard, tu micrófono. Yeah. Can you see my screen now? Yes, I can see it. Okay. So the effects of biodiversity on biocomplexity are what I want to talk about. By biocomplexity, I mean both the number of species and their interactions. Biocomplexidad de las biodiversidad, los efectos de biodiversidad en la biocomplexidad de las redes trópicas de agua dulce. Y los ejemplos son de México, como sitios importantes en México. So what's important in terms of the hotspots are concentrations of endemic species. Concentraciones de especies endémicas. So I want to emphasize two of them today that are important in terms of biodiversity and biocomplexity. Quiero dar énfasis a dos que son importantes en términos de biodiversidad y complejidad. We know that we're losing a lot of species across the globe for all kinds of reasons. But I think ya sabemos que estamos perdiendo muchas especies en todas partes del planeta debido a una variedad de razones. Often climate change and human impact together are forcing changes in water use, which influences freshwater habitats. A menudo los humanos, impacto humano y cambio climático están afectando a esas especies. Despite all that, Mexico still remains one of the most biodiverse countries in the world. A pesar de eso, México sigue siendo uno de los países más diversos en el mundo. So I want to emphasize the interactions of predator and prey in these food webs, especially fish and snails, because we know a lot about them in two unique Mexican ecosystems. Quiero dar énfasis a
dos especies, especialmente los caracoles y peces, en las redes trópicas de agua dulce y en dos ecosistemas únicos en México. So I want to ask, how different are spring-fed pools in Cuatro Ciénegas and Coahuila from groundwater-fed lakes in Chichen Canal and Yucatán? Quiero preguntar cómo son los los manantiales subterráneos en Cuatro Ciénegas, cómo son diferentes de los lagos subterráneos en Yucatán. I think you're familiar with Coahuila and Cuatro Ciénegas. It's been very well studied. Creo que ya saben que Cuatro Ciénegas ya es muy estudiado en el estado de Coahuila. In Yucatan, there are differences in terms of what changes the water level, but there are some similarities in terms of the predator-prey interactions. Hay diferencias, pero hay similitudes en las interacciones de presa-depredador. So there are many microhabitats in these waters in Cuatro Ciénegas. They've been very well studied in terms of fishes and snail interactions, famous for stromatolites, but the clear water allows for good observations of what's going on. Hay aguas claros, hay muchos microhabitats en las aguas de Cuatro Ciénegas. Las aguas están muy claras y eso nos permite estudiar muy bien los caracoles y peces que viven en estas aguas. Often these pools are referred to as the Mexican Galapagos because of the fluctuations in water level create islands and separation of populations. Los cambios en el agua crean islas entre las poblaciones. O crean islas entre las poblaciones. So one example is Mexipyrus, the snails here in A, B, and C, extremely variable in shell shape and shell structure. Un ejemplo son los caracoles que observen aquí, varían mucho en la estructura de concha y la forma del concha. So what's important from the predation standpoint is predators have evolved to crush these shells, and the snails have evolved to resist crushing by some fish predators. Entonces, lo que es importante es que hay depredadores que pueden romper estas conchas y hay caracoles que tienen conchas muy resistentes a estos depredadores. The bottom figures show pharyngeal teeth from a species of endemic fishes that prey on snails, and when they do, their pharyngeal teeth are much larger. If they only feed on soft prey, they don't develop large tooth structure. La foto abajo muestra los dientes de un depredador de estos caracoles y pueden observar los dientes más grandes que usan para romper las conchas y en la segunda imagen, pues esta tiene los dientes más pequeños. So we have a lot of studies now, particularly from Alexander's lab at the Suarez University in Durango, about a number of different kinds of snails that have evolved shell shapes that appear to be in response to predation. El doctor Alexander Chaya en la Universidad Juárez del estado de Durango ha estudiado mucho las conchas en esa región y ha mostrado que los conchas responden a los depredadores. O la morfología es una respuesta. This brand new genus is spectacular in terms of its ornamentation and spines. Este nuevo jarrano es espectacular debido a las espinas y
morfología. So it's still being described as a new species, and we think there are many, many more new species to be discovered in different kinds of freshwater ecosystems. Siguen estudiando esa especie y se creen que hay muchas especies por descubrir. The question is, where do you look for them? Pero ¿dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar estos caracoles? I think one important feature is lake level changes and changes in rainfall and sea level change in Yucatan, where lakes have gone up and down in water level. Una característica importante es que en Yucatán el nivel de agua en los lagos sube y baja. So one of the things that's important is there's a coevolution of how snail prey change in response to shell-breaking fish predators. Un asunto importante es la evolución de la concha de los caracoles y cómo responde a los depredadores. In Yucatan, the largest lake then is Laguna Chichen-Canab. En And Yucatán, el lago más grande es el lago Chichen-Chanal. it is a very interesting lake to me because I did my dissertation there in the 1960s. Es un lago muy interesante porque Alan hizo su tesis allí en los años 60. At that point, Zuche was a very small town, but since then, a paved road now leads directly to the lake. En esos tiempos el pueblo estaba muy chiquito, pero hoy en día hay carreteras que llegan hasta el pueblo y está creciendo. So in 2004, the lake was declared a Ramsar site, which helped to protect this large area with migratory birds and a number of wildlife. Y en el año 2004 declaran este lago como una área protegida porque hay aves migratorios en este lago. It's a very strange looking lake from the air. How do you think it originated? Este It lago se appears ve muy extraño. It appears as though it was a fracture, a fault, that then structured the lake shape. Parece que fue una fractura en la tierra que formó o influenció la forma del lago. You can see then on the right-hand side, the lake has a higher elevation of about 200 meters. And on the left, a plain that is flooded during high lake level. En el lado derecho puedes ver que el lago es más elevado y en el lado izquierdo que está más plano. Y aquí en este lado, del lado izquierdo, pueden ocurrir inundaciones. So when the lake is at low level, there are many subbasins which occupy then a series of island-like habitats. Cuando el nivel de agua está abajo, las islas se forman en el lago. When the rains come, or if the sea level rises and the groundwater increases, then the subbasins come together. Cuando hay más, durante los periodos de lluvia o cuando el nivel de agua sube, las cuencas se unen. On the left-hand side, you can see the dark blue represents the deep pools that remain during low lake level. El azul oscuro representa las aguas que queden durante los tiempos de sequía o niveles de aguas bajos. With a maximum depth of 14 meters.
La profundidad máxima son 4 metros. The average depth is about 4 meters, and the salinity has been changing over a long period of time. Entonces, la profundidad general es menos de 4 metros, con una profundidad máxima de 14 metros, y la salinidad de agua cambió de 3 puntos en el periodo más temprano a 4 puntos hoy en día. So I have a record from my dissertation going back to lake sediments that were deposited 28,000 years ago when the sea level was low. Tengo un registro que tomé cuando estaba haciendo mi tesis que muestra que cambios ocurrieron durante los últimos 28,000 años. For a period of years, the lake was either very low or dry, but for the last 7,800 meters or so, the lake has been existing as those subbasins today. Desde hace 7,800 años, el lago ha existido casi igual. For the last 1,500 years, there's been variation in water depth depending on the hydrology and the rainfall. Pero durante los últimos 1,500 años empezó a sufrir cambios en el nivel de agua en los lagos debido a la lluvia y sequías. So you can see the other side of the lake on the eastern side is 200 meters high. The lower level here has now been inundated in a small park where the road intersects the lake. Allá en el otro lado del lago pueden observar una elevación de aproximadamente 200 metros, y en este lado puedes ver que el parque está en un lado. One of the snails that we studied is Pergophorus. It is a small hydrobid snail, 4 millimeters in shell length. It's widely distributed in the Caribbean. Uno de los caracoles que estudiamos se llama Pergophorus parvulis y mide aproximadamente 4 milímetros y vive en el Caribe. The ones that I found in the sediments and occur today in the lake have many different shapes in terms of their shell morphology. Los caracoles que encontré en los elementos del lago tienen mucha variación en la morfología de sus conchas y las espinas. These spines are not as large as the new genus that has been discovered in Quadricianagus, but it shows the same kind of variability from one shell to the next. Las espinas no son iguales a las que encontré en Quadricianagus, pero muestran la misma variedad o morfología es los conchas o los caracoles de Quadricianagus. As a student, I was surprised to see if I turned a single shell over, it was smooth on one side and spinose on the other. Me sorprendió, cuando era niño, me sorprendió ver una concha sin espinas espinas en un lado y con muchas espinas en el otro lado. This suggested that the snail was able to change its defense structure from a chemical signal in the environment, maybe coming from fish predators. Esta muestra que posiblemente el caracol puede cambiar su morfología debido a cambios químicos en el ambiente que pueden ser causados por depredadores. I thought that a few predators were likely important, but we didn't know enough about the fish at that time. En esos tiempos no sabíamos mucho sobre los peces depredadores.
So the question then and now is how many endemic fish predators feed on snails? Entonces la pregunta es, ¿cuántas especies endémicas se alimentan de los caracoles? One of the endemic species was named in 1949, but it was not known to feed on snails. It feeds on sediment and detritus. Una especie nativa fue nombrada en el año 1949, pero se sabe que esta especie se alimenta de algas y detrito. And this is typical for all species of Cyprinodon throughout its range. It feeds mostly on algae and detritus. The question was, which endemic fish predators feed on snails? Entonces, eso es típico de todos los miembros de este género. Todos se alimentan de algas y detrito. Entonces, la pregunta es si hay especies de peces endémicas que se alimentan de los caracoles. So it took many people to identify all the endemic fishes and to define the many feeding connections within the lake food web. Tomó mucha gente para identificar todas las especies endémicas y para definir las conexiones alimentarias dentro de la red trópico en el lago. That's why I want to share this example with you. I was 7 years old when the first endemic species was identified. Por eso quiero compartir este ejemplo, porque cuando identificaron esta especie, yo tenía 7 años. So as time went on, new species were identified. In addition to Beltrani, Maya was discovered as a fish predator, and Labiosus was discovered as a zooplankton feeder. Luego empezaron a encontrar más especies y se dieron cuenta que la primera del Beltrani se alimenta de peces y que el semaya se alimenta de otros organismos. It took many ichthyologists then to find 4 more species were discovered, and this is now a pretty good idea of the food web. Entonces, hoy en día tenemos una idea bien definida del red trópica en este lago. Y aquí pueden observar la imagen. So you can see now we have several species feeding on gastropods, and the number of fish predators then that feed in different microhabitats seems to be very important. Aquí podemos observar que hay varias especies que se alimentan en los gastrópodos. Only one other species, Gambusia, feeds on aquatic insects that fall into the lake. All the other fish species were endemic. Solo una especie se alimenta de los insectos que caen en el lago. Todos los demás son peces endémicos. The food web continues to change as more species are discovered. A 7th endemic species was discovered in 2005. Descubrieron 7 especies más en el año 2005. It has distinctive teeth in its pharyngeal jaws so they can crush snails. Aquí podemos observar los dientes que usan para quebrar las conchas de los caracoles. So now we know that the food web has evolved to feed on a number of different prey. Ya sabemos que el red trópica está evolucionando para una variedad de presas. Only one, Cyprinodon maya, feeds on fish. Solo un pez
se alimenta de los peces, but 3 feed on snails. pero 3 especies se alimentan de los caracoles. However, things are changing rapidly. Sin embargo, todo está cambiando rápidamente. In 1988, African cichlids invaded the lake following some damage to aquaculture facilities caused by Hurricane Gilbert. En el año 1988, unas citles de África llegaron al lago después del daño causado en las facultades de agricultura después del huracán Gilbert. And then in 1996, a native fish was introduced following Hurricane Roxana. Y luego, en el año 1996, un pez nativo culviar murió en el lago huracán. Both of these new introductions are now abundant, and some of the natives are very scarce. Entonces, hoy en día, estas especies introducidas están muy abundantes y los peces nativos ya no tanto. As you can imagine, some of the introduced fish predators consume small fish and fish fry. Algunos de los peces introducidos se alimentan de las crías de los peces y los juveniles. So currently, the smallest species is extremely rare and reduced in numbers. Actualmente la especie más pequeña ocurre en números extremadamente reducidos. And we now have some ectoparasites that are also a problem for the endemic fishes. También hay parásitos que están causando problemas para los peces endémicos. So now I want to talk about how we know something about the history of this lake, because that's where I started. Entonces, ¿cómo sabemos la historia de este lago? Porque yo empecé estudiando eso. I was able to find 12.5 meters of sediment in the lake that recorded changes over 28,000 years. Encontré 12 metros de sedimentos en un lago que mostró cambios en los sedimentos durante un periodo de 28,000 años. Since then, others have cored this same lake and have even more good data on the dates of sedimentation. Desde entonces, otras personas han estudiado estos sedimentos y tienen fechas para los niveles de sedimentos en el lago. In all these studies of the lake history, the snail shells show different spine morphology at high and low lake levels. Durante todos los cambios en los niveles de agua en ese lago, los espinas o la morfología de las conchas de las caracoles muestran cambios. So if we take the sediment core and cut it in half, we can see differences in layers of sediment that have been deposited about 1 millimeter per year. Si dividimos un núcleo de sedimentos, podemos observar que los sedimentos están depositados aproximadamente 1 milímetro por año. The dark, rich organic layers are when we had high productivity and a lot of deposition of organic matter in deep water. Los sedimentos cafés significan que hay una alta concentración de material orgánico durante los tiempos de niveles de agua altos. The light brown sediments have a mixture of gypsum deposits and limestone, indicating low lake level and high salinity. Y los sedimentos que contienen calcio, sulfato de calcio, indican
una salinidad más alta durante los niveles de aguas más bajos, debido a la evaporación y menos lluvia. And when we X-ray the core, we find the snail densities increase during periods of lower salinity and higher productivity. Nos dimos cuenta que la densidad de conchas de caracol aumenta durante los periodos de salinidad más baja y productividad más alta. What's interesting about the lake level change is how fast they can change after a hurricane. Lo que es interesante es que después de un huracán el nivel de agua en el lago puede cambiar rápidamente. So as you know, Yucatan is vulnerable to hurricanes, certainly more than Cuatro Ciénegas. Yucatán es vulnerable a los huracanes mucho más que Cuatro Ciénegas. So the lake level changes are very different. Los cambios en el nivel de agua en los lagos es muy diferente. The two hurricanes in 1988 and 1995 increased the lake level by 1 meter, connecting the different subbasins. Después de los huracanes Gilbert y Roxana, los subcuencas reconectaron el nivel de agua subió por más de 1 metro. And that connection lasted for at least a year, but we don't know if all of the subbasins were interconnected. Y esta conexión duró por más de 1 año, pero no sabemos si todas las cuencas están conectadas. So in summary, we know that Lake Chichen Canab went through a series of changes in water level during the last 28,000 years. But unlike Cuatro Ciénegas, the water depth was altered by floods and hurricanes. En resumen, sabemos que el lago sufrió una serie de cambios en los niveles de agua durante las sequías extremas y a diferencia de Cuatro Ciénegas, la profundidad de agua fue alterado por inundaciones y huracanes. We think that the morphological and behavioral differentiation among species likely occurred from rapid evolution of adaptive foraging by spatial isolation of the food webs during low lake levels. Creemos que la morfología y las diferencias de morfología entre las especies probablemente ocurrió debido a la evolución rápida de forraje adaptivo causado por el aislamiento espacial de redes trópicas durante los niveles de aguas bajos. So we think that selective predation by the 3 endemic fish predatory species is hypothesized to have altered the snail shell morphology. And this is based on what we know in more detail in Cuatro Ciénegas in terms of coevolution of predator and prey. Se supone que la depredación selectivo cambió o de los causado por las especies endémicas cambió la morfología de los caracoles y también esto ocurre en Cuatro Ciénegas y eso es un ejemplo de la coevolución de presa-depredador. So I want to point out that this example in comparison is based on many, many, many different references. I'm citing just a few here to give you some indication of the long time of study that's taken to sort out predator-prey interactions in these two distinct habitats. Quiero mostrar mis referencias. Hay muchas, pero aquí nada más cité algunas porque son muchas y eso tomó mucho tiempo para resolver estas interacciones de presa-depredador. The most recent paper in 2020 in the Encyclopedia of Conservation is the best resource for up-to-date analysis of what has happened so far. El último
artículo que salió en 2020 es el mejor recurso para saber lo que está pasando en esos lagos actualmente. But studies from many different ichthyologists and ecologists have contributed to a better understanding of the fluctuations in lake level and what that seems to mean about biodiversity and coevolution of predator and prey. Pero muchos estudios han mostrado que sobre la importancia de la evolución y la interacción del depredador y presa. I used the differences in isotopes of oxygen 18 to measure evaporation in a lake because it's a closed lake basin. Yo usé los cambios en el oxígeno 18 para medir las fluctuaciones de niveles de agua en este lago. To do that, I had to assume the temperatures remained the same, and the only variable was evaporation and rainfall. Tuve que asumir que las temperaturas no cambiaran mucho y que solo la evaporación y la lluvia fueran los factores que cambiaran. But at that point, I was unaware of the importance of hurricanes because we had not had a recent one. Pero en aquellos tiempos no entendía la importancia de los huracanes. Now we see with climate change, we may have more hurricanes and more rapid lake level change. Hoy en día, debido al aumento en huracanes, probablemente vamos a ver cambios en los niveles de agua en el lago. So we need more work to understand what's happening now and in the future regarding the current food webs. Entonces necesitamos realizar más trabajos para entender las redes trópicas. But in addition to climate change, we also have many more people living in Yucatan, especially in Quintana Roo. Y aparte de los huracanes, hay mucha más gente viviendo en esta área. So if we have long droughts, we may tap into the groundwater and change the lake levels. Entonces, en los tiempos de sequías, la gente puede usar el agua subterránea y este puede resultar en cambios en el nivel de agua en el lago. So one reason I wanted to talk about this lake is that I think it can be very confusing to people about where it is and what its future looks like. Quiero hablarles sobre este lago porque muchas personas no saben dónde está y su importancia o su futuro. ¿Cuál es su futuro? Chichen Canab in the Mayan language means little sea because it's a salt lake. El nombre de este lago en el idioma de los mayas significa agua o mar pequeño porque el agua es salado. So it should not be confused with Chankanab, which is Mayan for the sea, and the kinds of activities that we have now from recreational use of Yucatan. No se puede confundir ese nombre con el nombre Chanaca, que es otro lugar. So this is not Chichen Canal. Entonces, esto no However, significa canal. my concern is that the construction of El Tren Maya will bring some changes in groundwater hydrology, as well as more people needing fresh water. Pero lo que me preocupa es la construcción del Tren Maya va a cambiar la hidrología de aguas subterráneas y amenazar lagos como este. So you can see the lake is in the middle of the peninsula, and the railroad which surround
the entire peninsula. Pueden observar en esta imagen que el lago está en medio de la península y que el tren Maya va a rodear esta región. The last few segments, particularly section 5 and 6, seem to be the most important for groundwater fluctuation. Las últimas secciones parecen ser las áreas más importantes para las fluctuaciones o cambios en el nivel de agua subterráneos. So the idea that the largest underground river in the world could be affected by extensive deforestation and changes in the groundwater hydrology is a major concern. Los ríos subterráneos más grandes del mundo podrían ser afectados por deforestación y cambios en la hidrología de aguas subterráneos. So local communities now are facing some major changes in their fresh water supply from cenotes and lakes, as well as the biodiversity in the caves in protected areas that may be impacted by introduction of more non-native species. Las comunidades locales están sufriendo cambios en los cenotes y las cuevas, y también esto está afectando la biodiversidad de las especies nativas. So, in general, throughout the world, more roads and more railroad lines usually result in more non-native species introductions. Entonces, en general, en todo el planeta, la construcción de carreteras y trenes resulta en la introducción de especies no nativas. So my concern is, how do we tell enough people about the unique biota in these areas, and how do we protect them for the future? This is going to be important, I think, for many generations to come. We want to have more people visiting and learning about the ecosystem and about the rich cultural heritage of the Maya, but we need to protect the habitats. Entonces, lo que me preocupa es cómo podríamos informar a la gente la importancia de esos lugares y cómo podríamos proteger estas regiones y también la historia cultural de los mayas. So I hope that in the future, many of you will be able to visit Chichen Canab and other freshwater inland habitats and saltwater habitats to conduct more studies on these unique ecosystems. Espero que en el futuro podrían ir a visitar este lago y otros ecosistemas similares. We need to be more careful about introduction from aquaria. When people move, they tend to dump things in the closest water they can find. Necesitamos tener más cuidado con los acuarios porque típicamente las personas tiran los peces que no quieren en los lagos, en las aguas locales. We also need to understand the importance of climate change on habitats of all sorts and the impact on people for many decades to come. Y también tenemos que entender la importancia del cambio climático en los hábitats y también para la gente. So that is my message, and I hope that many of you will be able to help and be able to find new ways to study these important species interactions and learn more about biodiversity and biocomplexity. I hope there's time for questions. Pues ese es mi mensaje. Espero que sigan cuidando el ambiente y si tienen dudas o preguntas, pues ya es el tiempo para hacer preguntas. Sí.
Muchas gracias, doctor Covich. Muy interesante. Aquí están las preguntas, Richard. Okay, Alan, can you hear me? Yes. The question is, why is the water in the lake more salty than the sea or the ocean? The lake is a closed basin, so it reflects the importance of rainfall and evaporation. And if we have more evaporation than rainfall, it is concentrated. But unlike the ocean, it's not dominated by sodium chloride, it's dominated by calcium sulfate, gypsum. Okay, entonces dice que pues el agua es más salado porque es una cuenca cerrada. Entonces significa que hay mucha evaporación y está el nivel de agua y cantidad de sal en el lago está afectado por los tiempos de sequías y lluvias. So the ocean gets input from rainfall and rivers all over the world and stays relatively constant in terms of salinity. It is changing in terms of its pH or acidity, but it's not changing very much in its salinity. Entonces el mar recibe mucha lluvia, agua de lluvia, también los ríos, de agua de los ríos y muchas fuentes más. Entonces por eso el nivel de sal en el mar es más. So the main concern for the ocean and climate change is getting warmer and more acid. Pero el problema en el mar debido al cambio climático es que hay un cambio en el pH y la temperatura, un aumento en la temperatura. The species in inland waters, such as in Cuatro Ciénegas and Chichen Canal, are adapted to changes in salinity levels as a function of evaporation and rainfall. Pero las especies que viven en los lagos como este están más adaptadas a los cambios en salinidad. But they have their limits. And indeed, if we completely dry up the habitats or if we raise the salinity too high, they will be affected, and some have gone extinct in the past. And that's the importance of studying the history and the fossils in these basins. Pero hay límites. Si el nivel de salinidad sube demasiado, este puede afectar a las especies, y eso es la importancia de estudiar los fósiles y las especies actuales que viven en estos lagos. Other questions? ¿Otras preguntas? Okay, he wants to know, does the introduction of species due to hurricanes, is that part of the natural evolution? It certainly seems to be, but in my view, most of the things transported by hurricanes are very, very small, not fishes, but so I'm not certain about how these introductions actually have occurred. We know that in many cases, they're transported by people, but invertebrates and plant seeds and other things certainly can be blown by wind and by rain from many different areas. Se pone que sí, seguro, y dice que típicamente los organismos que llegan a estos lagos son muy pequeños. Entonces, pues está muy incierto y tiene que estudiar más o realizar más estudios para saber exactamente cómo ocurre todo esto. That's a good question, Hector. I'm glad you asked that. Okay. He wants to know, how can we open up more communications about speaking about environmental protection? One way I think is by having more underwater video so that we can get people to really understand what's happening underwater. And one of my major focus is now to do nighttime underwater video
because many of these food webs change to be very different from day and night. Dice que quiere hacer más videos, especialmente abajo de agua durante la noche y el día. Es porque dice que hay muchos cambios en las interacciones de los organismos durante la noche. Okay. Andrea wants to know, is the change of the morphology of the shells during the different time periods, is this evidence of genetic plasticity in these species? Yes, we know that we need more work on the genetics to understand the relationship between the phenotype and the genotype. And we know that the onset of the change in morphology is going to be complex, depending on the habitat and the presence of chemical communication about predation. We know that by inference from other studies, but we don't have enough information on these particular interactions yet. Dice que aún no saben, porque necesitan realizar más estudios, pero pues que hay influencia de los químicos en el agua y todo eso, pero aún no saben porque necesitan realizar pues más estudios. But as a student, I was very surprised to turn over one specimen of one shell and see it smooth on one side and very spiny on the other. So it suggests that there is a switch that turns it off and on. Pero cuando era estudiante me sorprendió mucho ver una concha con un lado liso sin espinas y otro lado con espinas. Entonces esta posiblemente dice que hay un cambio en o como una plasticidad genética en estas especies. Muchas gracias, doctor Covich. Hay muchas preguntas más, pero se nos terminó el tiempo. Thank you. It Thank was a you great very pleasure much. to be with you. Un honor que haya estado con nosotros. Muchas gracias a todos y los esperamos dentro de 2 minutos en el nuevo segmento. Muchas gracias, Richard. De nada. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Thank you, Richard, for the translation. So anytime you need me, I'm available. Muy bien. Gracias, Richard. Gracias.